El Señor les bendiga, hermanos, amigos, familia. Es para mí una bendición muy especial de poder compartir con ustedes esta reflexión, una porción de la Escritura aquí en mi aposento, aquí en el que me encuentro, de una manera tranquila, relajada, meditando en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Primeramente, lo que Dios quiere hacer en mi vida. Hay una manera de poder entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y eso me hace reflexionar en la carta del libro de los Romanos, escrita por el apóstol San Pablo. En el capítulo 12, cuando dice el versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y todavía sigue diciendo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire cómo viene el apóstol Pablo desglosando esta petición, este ruego. Mire qué interesante saber que decirle os ruego, os suplico, preséntense en sacrificio vivo, suban al altar del sacrificio para que podamos entender que hay un camino a seguir, hay un orden a seguir en cuanto a qué es lo que Dios demanda de nuestras vidas. Lo primero es ofrecernos en sacrificio vivo. Obviamente no vamos a morir en una cruz, ya lo hizo el Maestro Jesús, ya lo hizo, ya se sacrificó por nosotros. Pero ahora Él quiere que simbólicamente nosotros podamos entrar y subir a ese altar para ser sacrificados, para sacrificarnos a nosotros mismos. Y sabe que cuando el cordero era sacrificado, el sacerdote lo primero que hacía era cortar la cabeza. Y eso es muy interesante porque el cortar la cabeza nos habla de abandonar nuestro propio ego, nuestros propios pensamientos y permitir que la mente de Cristo comience a funcionar en nosotros. De otra manera vamos a seguir con los moldes religiosos, porque aparte es un tema que ha venido a mí, una necesidad de que en estos tiempos, si no se rompen los moldes, si no se quiebran los moldes, vamos a seguir de una manera religiosa, tradicional, haciendo las cosas por cultura, por costumbre, por cualquier cosa, por conveniencia, pero menos por convicción real de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Eso es lo difícil de esto, de tomar la decisión de decir, bueno, el apóstol Pablo lo pudo decir. Dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire qué palabras más comprometedoras. ¿Quién estaría dispuesto a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Oh, muy fácil decirlo, pero muy difícil de entender la profundidad de esta frase, de esta determinación. Encontramos en eso, pues que dice, sube al altar del sacrificio y niégate ahí y muere a ti mismo. Y luego dice, una vez que nosotros hemos muerto a nosotros mismos, dice, bueno, entonces no os conforméis a este mundo, no tomes la forma del mundo, no vivas de acuerdo a los conceptos y preceptos del mundo, a los valores morales que el mundo ofrece, sino todo lo contrario. Dice, renovaos en vuestro entendimiento. Una transformación a través de la renovación del entendimiento, dice, para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no podemos conocer la voluntad de Dios si antes no nos subimos al altar del sacrificio y no renovamos nuestro entendimiento. De otra manera, mientras no cortamos con nuestros pensamientos humanos y conceptos de cómo llevar la obra de Dios, mientras no hagamos a un lado todo aquello que
como decía anteriormente, por tradición, por cultura, por costumbre, por conveniencia, por ambición, por lo que sea, menos por agradar a Dios, no vamos a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi llamado en esta hora es ese, a que atendamos las palabras que el apóstol Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios. Mira que está hablando de la misericordia de Dios. Misericordia es identificarse con la miseria humana, tener compasión de las debilidades del hombre, de los padecimientos, de los conflictos a los cuales ha llevado el mundo, y no solo el mundo, sino la iglesia misma. Si nos damos un tour, digamos, por iglesia, por aquí, iglesia por allá, iglesia por allá, vas a encontrar diferentes tipos de moldes que al final, oiga lo que le voy a decir, en lugar de ser libre al creyente, lo vuelven a ser esclavo, pero esclavo de costumbres, tradiciones, esclavo de la voluntad del hombre, que en su ambición o en su vanagloria pretende alcanzar la gracia de Dios por mérito propio. No se puede de esa manera. La única manera en que podemos acercarnos a Él es subiendo al altar para sacrificar nuestro propio intelecto, nuestra propia razón, nuestros propios conceptos, y dejar que la mente de Cristo comience a funcionar en nosotros. El apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Pero yo creo que aunque la tengamos, debemos preguntarnos si ya la encendimos, si ya comenzó a obrar, si ya estaba pensando Cristo por nosotros, o todavía está en mis pensamientos, mi vanidad, mi vanagloria, mi ambición y cualquier otra cosa más, muchas cosas más que pueden estar volviéndome esclavo de mí mismo. Y Él nos llamó a libertad. El Señor le bendiga en esta hora.